Lo que el doctor reveló y el silencio que envolvió a la familia de Angélica Vale. Nadie estaba preparado para escuchar aquellas palabras. Cuando el doctor salió del consultorio, su rostro lo dijo todo incluso antes de que pronunciara una sola frase. Había un ambiente extraño, como si el aire se volviera más pesado. El esposo de Angélica, un hombre que siempre había dado la imagen de fortaleza, llevaba semanas sintiéndose cansado, pero nunca quiso alarmar a nadie. Prefería callar, esconder sus preocupaciones y seguir con su vida como si nada ocurriera. Decía que eran estrés, trabajo, responsabilidades, como si las palabras pudieran tapar la verdad que, poco a poco, su propio cuerpo empezaba a contar sin permiso. Cuando finalmente accedió a hacerse revisar, lo hizo casi obligado, más para tranquilizar a los demás que por él mismo. Sin embargo, lo que parecía rutinario terminó revelando algo que nadie quería escuchar. El doctor respiró profundo, se acomodó los lentes y con una voz tranquila, pero cargada de una seriedad inevitable, soltó lo que llevaba minutos preparando en su mente. Necesitan saber que su situación es delicada, muy delicada. Aquellas palabras no fueron solo un diagnóstico. Fueron un golpe emocional que recorrió a todos como una corriente helada. Angélica sintió cómo las piernas le temblaban, como si el suelo se moviera debajo de ella. Su esposo, en cambio, guardó silencio. Bajó la mirada, entrelazó los dedos y apretó las manos con una fuerza que solo aparece cuando se intenta contener lo que duele. El doctor continuó explicando que necesitaba descanso, supervisión y un tratamiento constante. No dio detalles alarmantes, pero tampoco suavizó la verdad, estaba grave. Su condición no era simple, y aunque había un camino para mejorar, no sería fácil. No sería rápido, y no sería sin enfrentar sus propios miedos. En ese instante, todo cambió. La tristeza silenciosa que lo envolvió. Tras la noticia, él empezó a comportarse de una manera distinta. No lloraba, no gritaba, no se derrumbaba. Pero había algo en su mirada, una sombra leve, un brillo que parecía querer apagarse poco a poco. Era como si estuviera reflexionando sobre cada decisión que había tomado en su vida y también sobre las que no tomó a tiempo. Angélica trataba de actuar fuerte. Trataba de sonreír. Trataba de decir, todo va a salir bien. Pero incluso sus palabras sonaban como si estuvieran hechas de vidrio, frágiles, a punto de quebrarse. Y fue entonces cuando comenzaron los rumores. En su círculo cercano empezaron a sugerir que tal vez su problema no solo era físico. Comentaban que él llevaba años guardando cosas en silencio, cosas que nadie había visto, cosas que quizá estaban comenzando a pasarle factura. Algunos decían que vivía demasiado presionado por el trabajo, otros decían que había conflictos que nunca resolvió, que cargaba culpas que no confesó. Había incluso quienes susurraban que su relación con Angélica había pasado momentos difíciles, que ambos habían ocultado problemas por protegerse mutuamente. Nada de eso estaba confirmado, pero así son los rumores, nacen pequeños y se vuelven enormes cuando la gente comienza a repetirlos sin pensar. Y mientras todos hablaban, él solo se hundía en un silencio cada vez más profundo. El peso de los secretos y lo que nadie vio venir. Conforme pasaban los días, la casa dejó de sentirse como un hogar. Se volvió un lugar silencioso, casi inmóvil. Angélica trataba de mantener la rutina, pero había un temor constante en sus gestos, en su forma de mirarlo cuando él no se daba cuenta, en la manera en la que acomodaba la ropa, como si temiera que cualquier detalle fuera una despedida disfrazada. Los amigos cercanos empezaron a notar la distancia emocional que crecía entre ambos. No era falta de amor. Era una mezcla de miedo, incertidumbre y la pesada sensación de no saber qué hacer para sostener a alguien que se está desmoronando por dentro. Lo que realmente lo estaba consumiendo, más que su estado físico, era un dolor interno del que nunca hablaba. Él solía cargar con todo solo, como si admitir debilidad fuera un pecado. Pasaba noches en vela, pensando, callando, analizando cada paso de su vida. Y Angélica lo sabía, lo intuía, pero no sabía cómo llegar hasta él sin tocar heridas que quizá aún no estaban listas para abrirse. Fue entonces cuando ocurrió el momento que nadie olvidaría. Una tarde, él llamó a Angélica, la miró a los ojos con una mezcla de tristeza y sinceridad casi insoportable y le dijo: «Hay cosas que nunca te dije, cosas que me callé por miedo, y ahora siento que ese silencio me está pasando factura». Aquella frase rompió algo dentro de ella. No sabía qué venía, no sabía si quería escucharlo o si prefería seguir en la ilusión de lo que habían construido. Pero él continuó, despacio, con voz temblorosa: «Me he exigido demasiado. Me he puesto una carga encima que nunca debí llevar solo. Y ahora lo estoy pagando». No mencionó traiciones, ni infidelidades, ni revelaciones escandalosas. Fue una confesión emocional, de esas que son más honestas que cualquier titular, más humanas que cualquier rumor.
Para Angélica, esas palabras fueron dolorosas, pero también liberadoras. Por primera vez entendía el peso real que él llevaba. Ya no era solo un diagnóstico médico, era un llamado de auxilio emocional. La parte más triste, el miedo a no seguir adelante. A partir de ese día, su recuperación no solo dependió de tratamientos o doctores. Dependía del tiempo, de la calma y de reconstruir un vínculo que había sido guardado bajo capas de silencio. Pero el miedo seguía ahí. Había momentos en que él se quedaba mirando por la ventana, como si tratara de encontrar una respuesta que la vida no estaba lista para darle. Y Angélica, sin querer presionarlo, lo observaba desde lejos, con el corazón estrujado por la posibilidad de perderlo, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Y mientras todo eso ocurría dentro de su hogar, afuera los rumores crecían como incendios sin control. Que estaba peor, que no quería seguir, que la familia estaba destruida, que había secretos oscuros detrás de su silencio. Nadie sabía la verdad, pero todos querían opinar. Lo único real, lo único verdaderamente humano era que él estaba pasando por un momento difícil. Que su salud estaba frágil, que su corazón estaba cansado, y que su alma necesitaba descanso, compañía, comprensión, y tiempo. Un cierre que aún no es final. Hoy, la situación sigue siendo incierta. Hay días buenos y días difíciles. Momentos de esperanza y otros de duda. Pero hay algo que sí cambió para siempre. La forma en que se miran, la forma en que se cuidan, la forma en que ambos entendieron que no se puede cargar la vida en silencio. Él está luchando, no está solo, y aunque los rumores sigan girando afuera, lo único que importa dentro de esa casa es la verdad emocional que finalmente salió a la luz. Una verdad humana, dolorosa, pero necesaria. El rumor que estremeció al mundo del espectáculo, Angélica Vale llora desconsolada. La noticia cayó como un rayo en el mundo del espectáculo. Un rumor, primero pequeño, casi susurrado entre pasillos, comenzó a crecer con una velocidad que nadie pudo detener. Los programas de entretenimiento, los portales, las redes, todos hablaban de lo mismo. El esposo de Angélica Vale enfrenta una enfermedad dolorosa y profundamente triste. Aunque nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, el impacto fue inmediato. La gente se conmovió, los colegas de la actriz enviaron mensajes de fuerza, y los periodistas comenzaron a especular sin descanso. Pero nada se comparaba con lo que Angélica estaba viviendo puertas adentro. Esa mañana, cuando recibió la llamada del doctor, el mundo se le derrumbó. Se quedó inmóvil unos segundos, como si las palabras no pudieran entrar realmente en su mente. Es grave, había dicho él. Mucho más de lo que esperábamos. Y aunque el doctor intentó ser prudente, cada frase parecía más pesada que la anterior. Angélica no pudo contener las lágrimas. Era un llanto profundo, desgarrador, de esos que nacen desde lo más hondo del corazón cuando uno siente que algo importante se está rompiendo. No lloraba solo por miedo, sino por impotencia, por la sensación de no haber visto señales, por preguntarse una y otra vez por qué la vida los ponía a prueba de esa manera. ¿Cómo le va a suceder eso a él? Esa era la pregunta que repetía una y otra vez en su mente. No puede ser, susurraba entre sollozos. No él siempre ha sido fuerte. Recordaba cómo Otto siempre había sido un hombre firme, trabajador, disciplinado, alguien que había superado retos que a otros les habrían roto el espíritu. Lo había visto enfrentar problemas duros con la frente en alto, sin quejarse jamás. Por eso era tan difícil aceptar la idea de que ahora su salud estuviera en una situación tan delicada, tan frágil, casi incomprensible. Era como si el destino hubiera elegido el momento más inesperado para golpearlo. El doctor, la voz que confirmó el dolor. Cuando ambos se reunieron con el médico, la sala parecía más fría de lo normal. Él hablaba con cuidado, pero la verdad seguía siendo brutal. Lo que está enfrentando no es sencillo, dijo el doctor con expresión seria. Es algo que requiere tiempo, calma y mucho acompañamiento emocional, pero tienen que prepararse. La condición es triste, y su cuerpo está pidiendo ayuda desde hace tiempo. Angélica sintió que el aire le faltaba. Fue imposible no derrumbarse en ese instante. El doctor hizo una pausa, como si también sintiera el peso de lo que estaba diciendo. No era una situación de riesgo inmediato, pero sí un panorama que exigía cambios profundos, sacrificios, cuidado constante y, sobre todo, enfrentar verdades que ninguno de los dos había querido ver antes. Otto, sentado frente a ellos, mantenía la mirada baja. No quería que Angélica lo viera debilitado, pero tampoco podía ocultar lo asustado que estaba. Y ese miedo silencioso fue quizá lo que más rompió a Angélica por dentro. Los rumores comienzan a arder. Afuera, mientras la pareja trataba de procesar la noticia, los rumores seguían creciendo sin piedad. Dicen que está muy grave, susurraban en un programa. Dicen que la enfermedad es dolorosa, comentaban en otro.
Dicen que Angélica no deja de llorar, publicaban portales de espectáculos. La realidad era que nadie conocía la historia completa, y aún así el mundo se alimentaba de fragmentos, exageraciones y teorías. Pero detrás de esos titulares sensacionalistas, había una verdad profundamente humana. Otto estaba enfrentando un momento muy difícil, y Angélica estaba viendo cómo la vida la obligaba a ser más fuerte de lo que alguna vez imaginó. Y la tristeza en la mirada de Angélica. Ese día ella regresó a casa y se sentó junto a él. No dijo nada durante unos minutos, simplemente lo tomó de la mano. Él la miró con ojos cansados, como si la enfermedad también le hubiera robado parte del brillo que solía tener. No quiero que te asustes, le dijo él, intentando sonreír, aunque la sonrisa se quebraba apenas nacía. Pero la verdad era que ella ya estaba asustada. Entonces, sin poder contenerse, Angélica lo abrazó con desesperación. Fue un abrazo largo, lleno de miedo, amor, incertidumbre y dolor. Un abrazo que decía cosas que las palabras nunca alcanzarían a expresar. La tragedia emocional detrás de la fuerza. A veces, las personas más fuertes cargan con las tristezas más pesadas. Y en el caso de Otto, esa frase nunca había sido tan cierta. La gente veía al hombre disciplinado, al líder, al profesional, pero no sabían cuánto silencio había guardado en su interior. Cuántas emociones había reprimido, cuánto cansancio había ignorado para seguir adelante. Y ahora, el cuerpo le estaba pasando factura. El doctor lo explicó de forma clara. Cuando alguien guarda demasiado dentro de sí, cuando no permite que sus emociones salgan, el cuerpo lo resiente. Y llega un momento en que simplemente ya no puede más. Era una enfermedad física, sí, pero también una consecuencia emocional de años sin detenerse. Una mezcla dolorosa que lo había llevado a ese punto crítico. El impacto en el corazón de Angélica. Esa noche, cuando él se quedó dormido, Angélica permaneció despierta mirándolo. Su respiración tranquila la hacía sentir una mezcla de ternura y angustia. Le daba miedo pensar en lo que vendría, miedo a que sus manos dejaran de estar tibias algún día, miedo a que la enfermedad avanzara más de lo esperado. Pero lo único que tenía claro era que no lo dejaría solo. Vamos a salir de esta, susurró en voz baja. Estoy contigo, siempre he estado contigo. Sabía que se avecinaba una lucha larga, llena de altibajos, rumores, dolores y silencios. Pero también sabía que el amor que habían construido, con errores, con aciertos y con vida real, era lo único capaz de sostenerlos. Pues aunque el mundo del espectáculo siguiera hablando, inventando y especulando, solo ellos conocían la verdad íntima, humana y dolorosa que estaban atravesando. Y durante meses, en silencio y lejos de cámaras o rumores, ella venía luchando con una decisión que la desgastaba por dentro, el divorcio. No era una decisión impulsiva, tampoco producto de un enojo pasajero. Era una conclusión triste a la que había llegado después de sentir que su relación se llenaba de silencios, distancia y heridas que ambos nunca terminaron de hablar. Aún se querían, sí. Pero quererse no siempre basta para sanar lo que está roto. Ella había llegado a un punto en el que la separación parecía la única salida para respirar nuevamente. Había hablado con abogados, había consultado a su familia, había llorado noches completas pensando si era la decisión correcta. Y justo cuando por fin se había convencido de que ese era el camino que debía tomar, ocurrió lo inesperado. Y la noticia que lo cambió todo. El doctor la llamó solo unas horas después de que ella había firmado los primeros papeles para iniciar el proceso legal. Tenía la voz seria, de esas que uno reconoce inmediatamente como anuncio de algo grave. Y cuando explicó la condición en la que se encontraba su esposo, Angélica sintió que el alma se le caía a pedazos. Lo que enfrenta es delicado, dijo el médico. Él va a necesitar apoyo constante, compañía, y mucha estabilidad emocional. Angélica se quedó muda. Era como si el universo hubiera elegido el momento exacto para ponerla en una encrucijada casi cruel. La decisión de divorciarse, que durante semanas se había sentido inevitable, ahora se veía ensombrecida por otra realidad: su esposo estaba mal. Muy mal. Emocionalmente se sintió atrapada entre dos fuerzas que la desgarraban: su propio bienestar, y la responsabilidad humana de no darle la espalda a alguien en su peor momento. ¿Por qué justo ahora? Y esa frase se convirtió en un pensamiento que la perseguía desde el amanecer hasta la madrugada. Se lo preguntaba llorando en el baño, se lo preguntaba mirando el vacío en la cama, se lo preguntaba incluso mirando la foto de su boda que aún colgaba en una esquina olvidada de la sala. ¿Por qué ahora, cuando apenas empezaba a sanar? ¿Por qué ahora, cuando ya había tomado la decisión más difícil de su vida? ¿Por qué ahora, cuando lo único que quería era paz? Pero la vida no sigue calendarios emocionales. No espera a que alguien resuelva un divorcio para presentar un nuevo desafío. No tiene consideración por los procesos internos de nadie.
Así que Angélica tuvo que enfrentar una verdad enorme y muy dolorosa. Aunque estuviera en proceso de divorcio, él seguía siendo parte de su historia, y ahora la necesitaba más que nunca. La carga emocional que cayó sobre ella. Angélica empezó a sentirse responsable, no por obligación legal, sino por humanidad. Recordó cada momento que compartieron, los años en los que él fue su compañero, los sacrificios que hicieron juntos, las promesas que alguna vez se juraron. Y aunque el amor de pareja se había ido apagando, el cariño seguía allí, profundo, vivo, honesto. Y además, había algo que la marcaba más que nada. El miedo de que él pensara que ella lo estaba abandonando justo cuando su salud se quebraba. Esa idea la atormentaba. No quería que él sintiera que su enfermedad era un estorbo. No quería que creyera que ella se marchaba porque ya no le servía. No quería ser la sombra de un recuerdo triste en la vida de alguien que estaba luchando por aferrarse a cada día. Así que, aunque el divorcio ya estaba iniciado, Angélica tomó una decisión difícil. No porque estuviera segura de querer quedarse, no porque la relación hubiera sanado, sino porque sabía que había momentos en los que el corazón humano tenía que ponerse por encima de cualquier documento. La responsabilidad que no pidió, pero aceptó. Y a partir de ese día, Angélica comenzó a hacerse cargo de una manera silenciosa pero profunda. Coordinó citas médicas, organizó medicamentos, estuvo presente en cada reunión con especialistas. Se sentó junto a él cuando la tristeza lo vencía. Le sostuvo la mano cuando se sentía débil. Le habló con calma cuando la ansiedad lo atacaba. Y aunque su alma estaba cansada, aunque parte de ella quería escapar del dolor, decidió quedarse, al menos hasta que él pudiera sostenerse solo. Era una responsabilidad emocional enorme, un peso que la doblaba por dentro, un sacrificio silencioso que nadie más veía, pero lo hizo porque, aunque su matrimonio estuviera fracturado, su humanidad seguía intacta. El rumor que explotó en el mundo del espectáculo. Cuando la prensa descubrió que Angélica había detenido su proceso de divorcio justo en el momento en que la enfermedad de su esposo salió a la luz, el escándalo fue inmediato. Angélica Vale llora y detiene su divorcio por el estado grave de su esposo. La actriz se hace cargo de la enfermedad de quien iba a ser su exmarido. Drama y tragedia en la familia Vale Padrón. Los titulares volaron por todos lados. Los comentarios se multiplicaron. Los rumores crecieron con fuerza. Pero ninguno decía la verdad completa. Ellos no entendían el conflicto interno de Angélica. No entendían la culpa, la responsabilidad, la tristeza, la batalla emocional que ella estaba enfrentando. No entendían que la vida no es tan simple como irse o quedarse. Y solo ella sabía lo que era mirar a un hombre al que ya no amaba como antes, pero al que tampoco podía abandonar. Un futuro incierto, pues hoy, Angélica sigue cargando con esa dualidad dolorosa. El deber moral de acompañarlo, y el vacío emocional de un matrimonio que ya no funcionaba. No sabe qué pasará después. No sabe si volverán a unirse o si eventualmente tomarán caminos separados. Lo único que sabe es que está haciendo lo correcto, aunque la vida le haya puesto la decisión más difícil justo en el momento más triste.